Pues estamos en la tercera semana de estos ejercicios espirituales. Esto va avanzando rápido. Aquí las semanas avanzan muy rápida, ¿no? Y según el esquema que os he puesto hemos conocido el amor. El amor en la vida pública de Jesús, que es lo que estamos viendo ahora. Como digo siempre, cada meditación se corresponde con un pasaje bíblico. Esta es sobre los dones de Dios. Y vamos a hacer un decálogo sobre la parábola de los talentos. Pero lo vamos a enfocar, como venimos enfocando todos estos ejercicios espirituales, desde el amor, desde la caridad, ¿no? Esos dones y esos talentos que el Señor nos da a todos. Primera idea. Dios nos da sus dones. Esta parábola se presta a múltiples interpretaciones, todas válidas, ¿eh? Se presta, por ejemplo, a las cualidades humanas, al don de la fe, a la misión dentro de la Iglesia, y todas, ya digo, son válidas. Tal vez nosotros, hablaremos un poquito sobre esto, lo hemos enfocado bastante sobre los dones naturales, la inteligencia, los idiomas, el don para la música que tenemos el coro Teselas. Lo hemos enfocado un poquito para ahí. O sea, explotar aquellos dones, aquellas capacidades que Dios nos ha dado. No todos valemos para todo. Tenemos que tener la suficiente humildad para reconocer que no todos valemos para todo, pero también todos valemos para algo. No vale decir eso de, bueno, yo es que no valgo para nada, no puedo colaborar nada en la Iglesia. No, todos valemos para algo, pero también no valemos para todo. Esto lo tenemos que tener muy presente. Algunas veces queremos ser el hombre orquesta que valemos para todo. No, hay que saber nuestras limitaciones. Sí que podemos valer para muchas cosas, pero no para todo. Ahora, tampoco hay nadie que no valga para nada. Todos tenemos algún don que nos ha dado el Señor. Y estos dones se nos dan a un nivel personal. Por ejemplo, la inteligencia. Yo he conocido auténticos portentos en el seminario. Recuerdo, quizá yo creo que la persona más inteligente que he conocido era un sobrino de Fraga, el político. Creo que no he conocido una persona más inteligente que ese, con una capacidad más grande. Nosotros también tenemos, ahora que no nos escucha nuestro amigo el padre Jaime, ¿eh? Padre Jaime también tiene unas capacidades grandísimas, ¿eh? Yo lo he visto una vez que tuvimos que escribir, lo he visto varias veces, ¿no? Que tuvimos que escribir un libro con el obispo sobre Tierra Santa y estuvimos ahí, participamos varios. Padre Juan Carlos participó, el dominico, me parece que fue también Antonio de Jesús, Jaime, yo, no sé, me quedo por ahí alguno, ¿no? Y lo que yo tardé un montón en escribir, Jaime lo hizo en nada, en nada. Tiene una facilidad para escribir, ya le vemos en el WhatsApp, ¿no? La facilidad que tiene para escribir. O sea, Dios nos da esos dones, ya digo, individuales. Pero nosotros solemos medirlos por un examen. Mira, esta persona qué capacidad tiene, qué examen más bueno ha hecho. No hay que medirlo por un examen. Yo creo que si hay que medirlo por algo es por el trabajo. Mi amiga Cristina, una niña, dice lo siguiente. Me dice la gente que si estudio, saco un 10. Pero si sin estudiar me saco un 5, ¿para qué voy a estudiar? ¿No? Un planteamiento de niña muy lógico, pero no es un planteamiento de un cristiano. Los dones que Dios nos ha dado tenemos que invertirlos. Hablaremos bastante sobre esto. Y esos dones, digamos, son individuales. Pero también hay dones, digamos, comunitarios.
Yo vengo ahora de celebrar hace un ratito misa en Arroyo. ¿Sabéis cuántas misas hay en Arroyo un fin de semana? 7. Amigo Abelardo, y en tu pueblo a lo mejor ninguna o una. Entonces, no le puede pedir el Señor lo mismo a uno de Arroyo que a uno del pueblo de Abelardo, porque no le está dando los mismos dones. A uno nos dan más dones, pues tendremos que responder más, tenemos más posibilidades de ir a misa si tengo tantos horarios, el sábado, el domingo. Me da muchas posibilidades. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. A veces, en este sentido, somos muy egoístas y no somos nada solidarios. Y tenemos que ir en la iglesia por esa solidaridad, porque, lo que decíamos antes, cuando hemos hablado de la vocación, van a faltar los sacerdotes. Mira, cuando mi compañero de Liseda, que en paz descanse, Luis Fernando, que murió muy joven, se accidentó, una caída haciendo deporte con la bicicleta, se sacó un hombro, el pobre, le tuve que sustituir varios meses. Yo tenía que hacer lo siguiente. Celebraba misa en la parroquia de San Antón a las 9. Me iba a Herreruela, que está bien lejos, celebraba misa a las 10 de la mañana. Tuve que quitar la misa de 10 que había en mi parroquia, la Asunción. Volvía otra vez a la Asunción, digamos la parroquia principal de Arroyo. Celebraba misa a las 12. Y después volví a Liseda, fijaos lo que tenía que hacer, para celebrar misa a la 1. La gente se me quejaba porque había quitado la misa de 10. Hombre, con lo bien que venía esta misa. Digo, pero vamos a ver, que lo he explicado. Que no sabéis comprender y no sabéis ser solidarios con ese otro pueblo, Herreruela. ¿Qué pasa? ¿Lo dejamos sin misa? ¿No tienen ninguna? Hombre, es que nos venía muy bien. Bueno, te venía muy bien, pero tienes una a las 9 y tienes otra a las 11 en la otra parroquia. O sea, fíjate, una hora antes y una hora después. Lo tienes facilísimo. Pues no, solamente nos fijamos en que no tengo la que me venía a mí perfectamente. Y si se queda otro pueblo sin misa, pues problema de ellos. Tenemos que ser en este sentido mucho más solidarios. O sea, el Señor nos da dones individuales y nos da también dones comunitarios. Segunda idea. Los dones sobrenaturales. Para entender esto necesitamos mucha fe en lo que voy a explicar ahora. San Mateo escribe para los cristianos que vienen del judaísmo. Por eso San Mateo en su Evangelio tiene tantas citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está escribiendo a los judíos que venían que se convierten al cristianismo. Y los judíos conocían muy bien esta parábola, porque esta parábola no es original de Jesús, aunque la mayoría de las parábolas sí son originales de Jesús. Esta parábola no es original de Jesús. La parábola de los talentos la encontramos como mínimo en 4 escritos rabínicos. Se utilizaba para hablar de los dones de Dios. De los dones de Dios. Nosotros solemos enfocarla bastante a los dones naturales. Pero en el primer siglo de la Iglesia, esta parábola se enfoca más a los dones sobrenaturales, que es como la habían enfocado los judíos. Sobre todo para ellos, un don, un talento importantísimo es la Torá, los 5 libros del Pentateuco. Ellos le dan una importancia enorme a la Torá y lo ven así. Bueno, hombre, eso no es problema. Muchas gracias de todos modos. Muchas gracias de todos modos. Entonces, ya digo que en el siglo I se interpreta esta parábola como los dones sobrenaturales. O sea, que esta parábola nos sirve a nosotros también para decir qué hemos hecho o qué hacemos del don de la fe. Que es un don grandísimo, es un don que nos ha entregado el Señor. ¿Qué hemos hecho de este don?
Talento, cuidado que lo que voy a decir ahora, se necesita mucha fe para entender esto. Talento no es solo tener algo, es también carecer de algo. Fijaos lo que estoy diciendo. No solamente tener algo, sino también carecer de algo. ¿Por qué? Dios, por ejemplo, me va a pedir cuenta de mis enfermedades, de mi salud. Atento a los que tenemos problemas de salud. ¿Cómo lo llevamos? ¿Nos va a pedir cuenta de nuestros fracasos? ¿Una enfermedad es un don? ¿Un fracaso es un don? ¿Un fracaso es un talento por parte de Dios? La carencia de un talento ya es un don. Vamos a explicarlo esto, porque ya digo que para entender esto se necesita mucha fe. ¿Por qué? Porque una enfermedad, un fracaso, una desgracia, una contrariedad nos puede servir para crecer y nos puede servir para unirnos a Dios. Y experiencia de esto tenemos todos. Hemos visto personas que cuando han pasado por grandes dificultades en la vida se han unido más a Dios. Yo el otro día les contaba a los periodistas, a los de televisión española, que me estaban preguntando sobre la pandemia en Arroyo. Y ellos me preguntaban que cómo me había sentido yo celebrando la misa solo en la iglesia. Y yo les decía, creo que ha sido la época de mi sacerdocio, ¿cómo decirlo?, que más útil me he sentido. Estaba celebrando la misa solo en la iglesia. En nuestra parroquia tenemos una emisora, también en Malpartida y en el Casar. Yo transmitía la misa. Yo sabía que muchísima gente la estaba siguiendo. Muchísima. Lo que subía a YouTube también sabía que mucha gente lo veía. Yo les informaba a través del tanatorio, pues de la gente que había fallecido, que estaban mal, les informaba de un montón de cosas. Yo sabía que en ese momento la gente seguía mucho la misa. Me decía un hijo con cierta gracia, ¿no? Dice, a esa hora no puedo llamar a mi madre, porque vamos, me dice que no, que está escuchando la misa. Algunos la escuchaban con una devoción grandísima. Ponían un altar, ponían un crucifijo, una imagen de la Virgen. Y no se sentaban cómodamente a escuchar la misa, seguían la misa cuando había que estar sentados, sentados, cuando había que estar de pie, cuando había que estar de rodillas, de rodillas. Seguían la misa con mucha devoción. Yo era consciente de que en aquel momento estaba haciendo mucho bien. Yo era consciente de todo eso. No teníamos la misa, pero yo sabía que mucha gente lo seguía. Y yo le decía a los periodistas, qué curioso, cuando lo estábamos pasando tan mal, la gente seguía todo. Ahora que ya estamos bien, que ya ha pasado el peligro, que ya ha pasado todo, ya nos hemos olvidado de eso. O muchos se han olvidado de eso. Porque ya digo, seguían jóvenes, seguía mucha gente que no va nunca a misa, seguían la misa. Qué curioso que cuando tenemos un problema, cuando tenemos una carencia, y en la pandemia teníamos carencias muy grandes, nos acercamos al Señor. Y cuando lo tenemos todo, nos olvidamos del Señor. ¿Qué nos pasa a la vieja Europa?
cuanto más tenemos, más nos olvidamos de Dios. Y otros países con mucho menos medios son más fieles al Señor y viven una fe más comprometida. Aquí que tenemos a colaboradores de misiones, lo sabemos de sobra. Me decía un día una misionera de África, la experiencia mía es que cuanto menos se tiene, más se comparte. Curioso, ¿no? O sea, las carencias pueden ser un don. Voy convenciendo un poquito, porque es difícil decir que las carencias es un don. Voy convenciendo un poquito a base de ejemplos, ¿no? Yo le decía esto a los periodistas. Entonces, que teníamos muchas carencias, yo tuve la sensación de que más nos estábamos acercando a Dios, que Dios estaba ocupando un lugar importante en nuestras vidas. Y ahora que ya no tenemos esas carencias, que no tenemos esos problemas, cuando se acabó el problema ya nos olvidamos de Dios. Las carencias, los problemas, las dificultades pueden ser un talento, porque esos problemas, eso nos puede unir a Dios. Los fracasos son talentos que el Señor nos da en la vida. Visto así, ¿qué no es don? ¿Qué no es talento? Si nos lo da, porque nos lo da. Y si no nos lo da, también lo vemos como un talento, como una oportunidad. La pregunta del millón. ¿Cómo aprovechamos nosotros los fracasos personales? ¿Cómo los aprovechamos? Porque a lo mejor un fracaso se lo podemos ofrecer a Dios. Y ahí podemos estar alcanzando gracias para mucha gente necesitada. Cualquier fracaso puede ser una oportunidad de encontrarnos con Dios. Cualquier fracaso puede ser una oportunidad de alcanzar gracias de Dios. El fracaso nos hace madurar y entonces no está el fracaso. Por eso, personas a lo mejor con mucho dinero tienen claro que a sus hijos no le dan todas las cosas. Porque dices, tienen que aprender lo que es el esfuerzo. Porque si no, estoy privando a mi hijo de algo. Si se lo doy todo hecho, no lo estoy educando bien. Ese es el problema muchas veces en nuestra sociedad con muchos niños. Que se lo damos todo y claro, la vida no es eso. Cuando son ya más mayores vienen los problemas. Porque se dan de bruces en la vida. Porque la vida pues lleva mucho de esfuerzo y lleva mucho de sacrificio y las cosas cuestan. Y cuestan conseguirlas y ganarlas. Entonces, el fracaso nos hace madurar y también nos hace crecer. En resumen, los talentos más grandes son los dones sobrenaturales. Y nunca digas que no has recibido talentos, porque las situaciones difíciles de tu vida es una oportunidad de crecimiento. Punto tercero. Dios nos da dones en abundancia. Vamos a entender esto ahora con la parábola. Los talentos no tienen nada que ver con monedas. Era una cantidad de plata o de oro que, es decir, según el país, la cantidad en kilos de oro de plata. En Grecia 26 kilos, en Egipto 27, en Roma 32, en Israel, estaba Jesús, 59, el que más. O sea, los tres reciben muchísimo. Recibe mucho el que ha recibido 5 talentos, que recibe 300 kilos de oro, el de 2 talentos recibe 120 y el de 1 talento recibe 60. O sea, reciben mucho. Se cree que con lo que equivalía a 1 talento una persona podía vivir, era el sueldo de una persona a lo largo de 20 años de su vida. Claro, en aquellos tiempos que no se vivía tantos años, era prácticamente, si te lo dan ya con una cierta edad, era
vida solucionada para toda la vida, ¿no? Tiene ya la vida resuelta, ¿no? O sea, con esto, ¿qué estamos diciendo? Que a todos le da en abundancia. Y al que le da un talento, también le da mucho. Esta parábola quiere concienciarnos de que hemos recibido muchísimo. Todos hemos recibido muchísimo. Es verdad que no a todos lo mismo, pero a todos muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Qué dones he recibido y qué voy a hacer con ellos? El Señor nos dice que esos dones hay que utilizarlos y hay que distribuirlos. Los dones que nos ha dado el Señor. Vamos a ver esto despacio. Porque el amor es imaginativo. Decía el Papa Francisco. Arriesgar significa involucrarse. El cómodo criterio del siempre se ha hecho así no vale. Limitarse a guardar y proteger equivale a enterrar y despreciar. Se nos ha dado para que invertamos. Cuarto punto. La caridad de Cristo nos urge. ¿Qué dice? Son detalles de la parábola que hay que tener muy en cuenta. Dice, fueron enseguida a negociar con ellos. Los que recibieron 5 y 3 talentos. Fueron enseguida a negociar con ellos. Enseguida. Hay uno que lo entierra. Pero los otros van enseguida a negociar con ellos. No se paran a pensar qué nos falta. ¿Qué nos falta para poder invertirlos? Una persona que nos asesore, cómo podemos hacerlo. Porque muchas veces nosotros dejamos las cosas para más tarde. Y la caridad de Cristo nos surge. Bueno, ya me ofreceré voluntario para esto cuando tenga los hijos más mayores. Ya me ofreceré voluntario cuando tenga tiempo. Hay la excusa del tiempo. Es que yo no tengo tiempo. A mí me sienta fatal. Por ejemplo, yo he estado ahora muchos años de presidente en una asociación de fotografía que me gusta mucho y una frase que me sienta fatal. ¿Tú que tienes tiempo? Anda. Es como decirte, tú que no tienes nada que hacer. Y ellos tienen mucho que hacer. Pues muchos de ellos tienen todo el fin de semana libre. Cosa que no tengo yo. Porque los curas no tenemos ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni ningún día libre. A mí algunas veces me echan en cara que me voy de viaje. Digo, sí, pero yo al cabo del año, como mucho, puedo llegar a 20 días totales. Cualquiera de vosotros, si sumamos domingos, festivos, vacaciones, puentes, salís con 100 y pico de días, ¿eh? Ahí tenemos mucho tiempo para entregar al Señor, ¿eh? El don del tiempo. Que es algo de lo cual somos, ya digo, muy celosos. Y nosotros digo, bueno, pues lo dejaré para más tarde, cuando tenga tiempo, tal. Y la caridad de Cristo nos surge. El mejor momento siempre es el ahora. No dejarlo para más tiempo. Si no puedo más, podré menos. Pero podré hacer. ¿Cuánto cuesta el ser voluntarios, el entregarnos? ¿Verdad, Maribel? Que no somos capaces de formar una comisión diocesana en vida ascendente. No hay manera. ¿Qué le dicen a Maribel? Tú lo haces muy bien. Esa es una frase que la tenemos en la boca constantemente, ¿eh? Tú lo haces muy bien. Vos, tú lo haces de maravilla. Sí, pero tiene que haber un relevo, tiene que haber un cambio, tenemos que implicarnos todos. No, yo no. Lo que cuesta eso. Lo que cuesta entregarnos. Lo primero es sembrar. Ponerse en camino. Después, si vienen los problemas, pues empezaremos a buscar soluciones. Pero lo importante es caminar. Lo importante es caminar. Cuando no caminamos, mal signo.
Por ejemplo, cuando en la iglesia comienzan los celos, la parroquia, que esto pasa muchísimo, comienzan los celos, comienzan las críticas, comienzan esos piques, a lo mejor en una parroquia que haya varios movimientos o varias cofradías, y comienzan esos piques, esos celos, esas críticas. ¿Qué es lo malo de eso? Pues es un signo de que no estamos caminando. El que está caminando no se para a eso. Ese es un signo de que no estamos caminando. Lo importante es ponerse en marcha, ponerse en camino. La Virgen fue rápidamente a ayudar a su prima Isabel. Lo dice el Evangelio. Y hoy nos dice aquí, fueron enseguida a negociar con ellos. La caridad de Cristo nos surge, dice San Pablo. Punto quinto. Somos administradores, no dueños. Ese es el problema. Que nos creemos dueños y somos solo administradores. El Señor nos ha dado sus dones para que los usemos, para que los gastemos. Incluso me atrevería a decir, para que los arriesguemos. Para que los arriesguemos también. Lo que no quiere el Señor es que nos quedemos con ellos, que los enterremos como hace el de la parábola. Solo gastando, solo invirtiendo, se pueden presentar resultados. Yo les digo a las Cáritas de mi parroquia que muchas veces hay Cáritas que su afán es guardar el dinero y tener una cuenta importante. No voy a decir que estén vacías las cuentas de Cáritas porque pueden surgir imprevistos y urgencias y hay que tener un poquito guardado, pero no mucho. No tiene sentido que tengamos una cartilla con bastantes ceros y que haya personas que estén pasando necesidades. No. Las cuentas de la parroquia todavía, pero creo que las cuentas de Cáritas, que también son las cuentas de la parroquia, la Arroyo concretamente, están separadas, ¿no? El mismo NIF, pero bueno, están separadas, las administran ellas. Yo no administro nada, ¿no? La administra la gente de Cáritas, ¿no? Pero en los segundos domingos de mes, esto no se hace en muchas parroquias, ¿no? La colecta siempre es para Cáritas, siempre. Me parece muy importante que la comunidad tenga este sentido. Por eso, cuando me dicen, no sé, aquí tenemos a los de misiones, ¿no? Pero el compromiso que adquirieron las naciones era aportar el 0,07, ¿no? %, algo así, muy poquito. Os voy a decir un dato, estas cosas para que las digáis por ahí, que muchas veces esto no lo sabemos. Las parroquias, por lo menos la mía, suele aportar más del 50%. Y lo explico, ¿eh? Y lo explico. Fijaos, son muy pocos los países que llegan a ese 0,7%. Países nórdicos me parece y muy poquitos, ¿eh? España no, aporta algo, pero no aporta lo que se comprometieron los países. Bien, a ese fondo. En una parroquia hay 12 colectas imperadas. No solamente la del Domum, hay más, 12 colectas imperadas, que suelen ser las más cuantiosas y las mejores. Y los días más importantes, como el Jueves Santo, el Día del Corpus, esos días señalados, ¿no? Después también, segundos domingos de mes, una colecta. Ya tienes ahí la mitad. La mitad de las colectas van para afuera. Esto tenemos que decirlo, esto tenemos que pregonarlo. La generosidad de la Iglesia. Que tenemos el bolsillo dispuesto para ayudar mucho. Y se ayuda mucho. Yo que he estado en países de misión, por ejemplo en Kenia, y ves allí la cantidad de cosas que hace Manos Unidas, o Cáritas, o el Domum, pues te ponen además los carteles de los distintos proyectos. Se hace mucho y se ayuda mucho, que muchas veces estamos acomplejados en la Iglesia y no decimos estas cosas. Somos
administradores, no dueños, pero tenemos que invertir. ¿Cómo invierto mis dones? He dicho antes el tiempo. ¿Son realmente míos esos dones? Somos administradores de esos bienes. No somos dueños, somos administradores. El amo, curiosamente, como dice el Evangelio, el amo. Cuando yo estaba en la finca, cuando era niño, allí en una dehesa, mi padre pastor, yo niño, pues yo, lo normal, lo habitual, era llamar al dueño de la finca el amo. Y tengo un primo que es un poquillo así, de aquella manera, y dice, ¿cómo que eso del amo? ¿Qué es eso que le llamé? ¿Y el amo? ¿Amo de quién? ¿Amo de quién? Para nosotros era lo normal. El amo o el señorito. Estaba ya casado y con varios hijos, ¿eh? Así le llamamos. El amo o el señorito. Le recuerdo paseando a caballo por allí, por la finca, ¿eh? Claro, tenía muchas fincas, muchos millones, pues a pasear por la finca, ¿no? Eso es lo que hacían, ¿no? Pues el amo, en este caso que así dice el Evangelio, el amo tardó en volver. ¿Por qué? Quizás porque le quería darles tiempo para que lo gastaran todo y lo invirtieran todo. Seguramente por eso tarda en volver. Punto sexto. Pasa al banquete. Pasa al banquete. A los dos que han invertido bien los talentos, les dice que pasen al banquete. ¿Para qué? Para estar con él. Hay mucha gente, seguimos con Cáritas, interesada en presentar a Cáritas como una ONG desvinculada de la Iglesia. Y muchos lo piensan así, más de lo que nos parece. Y podemos entender el porqué. Porque así no le tenemos que rendir cuentas a Dios. Se lo rendimos a una ONG, sin problema. Queremos desvincular muchas veces a Cáritas de la Iglesia porque ahí ya está Dios. Y eso muchas veces no nos interesa. El Señor les dice, muy bien. El Señor no analiza, curiosamente, los detalles de la inversión, sino que se fija en la persona. Les dice, muy bien, no se pone a analizar. Eres un empleado fiel y cumplidor. Se fija en la persona. Una persona de fiar, una persona con la cual se puede contar. No se fija tanto en la inversión, en todo el proceso, cómo se ha hecho. No, se fija en la persona. Se fija en la persona que ha invertido los talentos, que ha hecho fructificar los talentos. Pasa al banquete. Solamente se invita a un banquete, ¿a quién? A los amigos. Entonces, resulta que no estamos hablando tanto de trabajo, sino de relación de amigos. Pasa al banquete, pasan los amigos. En el trato con el amigo con mayúsculas, que es Jesús, es donde está nuestra fuerza. No lo olvidemos nunca. En el trato con el amigo. Es ahí donde está nuestra fuerza. Lo que hemos dicho en la primera meditación hablando de la llamada. Los llamó para estar con Él. También para enviarlos a predicar, pero no nos olvidemos que también los llama para estar con Él. Son sus amigos. Jesús quiere una amistad con nosotros. Quiere entrar en comunión con nosotros. Y cuando entramos en esa comunión con Él, y lo que decía antes de San Juan de Ávila, y sabemos a qué sabe Dios, podemos dar a Dios. Si no, nos estamos dando a nosotros mismos, pero no al Señor. Nadie da lo que no tiene. El Evangelio de hoy que después comentaremos un poquito, el Evangelio de este domingo. Séptimo punto. Se acogen los dones sin celos ni comparaciones. A uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1. A todos mucho, pero no igual. ¿Es injusto Dios
porque da más a unos que a otros. ¿Es injusto Dios? Aquí seguramente a todos nos ha dado distintos dones y seguramente a unos más que a otros, sin duda ninguna. La mentalidad igualitaria no tiene sentido. La justicia la hace Dios al pedirnos conforme a lo que nos ha dado. Ahí donde está la clave. Dios nos va a pedir conforme a lo que nos ha dado Él. El mundo te pide según los resultados que tú hagas, pero no tiene en cuenta el esfuerzo que tú haces, lo que tú te has entregado, sino solamente los resultados. Dios se fija en la intención y en tu esfuerzo. A mí en el seminario, claro, ya entré con cierta edad, tenía nada más que la EGB, a mí me costó sacar los estudios Dios y ayuda. Me costó muchísimo, muchísimo. Yo me quedaba sin cenar para poder estudiar, para sacar tiempo estudiando. No os exagero nada. Y creo que no tengo grandes talentos, pero se pueden, digamos, compensar con el trabajo, con la dedicación. Y eso, ya digo, lo valora mucho Dios. Y además, en la vida suele conseguir más el trabajador, el que es constante, que el que tiene muchos talentos y muchas cualidades. Pero es que el ser constante también, y el ser trabajador también es un don de Dios. Es verdad que es un don que podemos trabajarlo casi todos. Hay otros dones que no, o Dios te lo ha dado o no te lo ha dado. Si no te ha dado mucha inteligencia, ya pues no te lo ha dado. O yo siempre pongo el ejemplo de la música. A mí Dios no me ha dado oído, pues no hay nada que hacer. La gente se cree que no canto pues porque no quiero. Es que la gente no sabe que yo tuve una profesora particular para mí. Teselas, atento. 4 años. 4 años. Me daba solfeo, me daba piano, me daba canto, me daba todo y no ha habido nada que hacer. Negado total. Podía contar anécdotas buenísimas de todo lo que me ha pasado, porque claro, yo al principio no sabía que no sabía cantar. Y claro, cuento la primera, Malpartida, el día 1 de mayo, había que empezar las flores a María, ¿no? Y había que cantar el Venid y vamos todos. Yo entonces no sabía que no sabía cantar. Y me puse a entonar el Venid y vamos todos. Me contaba Antonio Gutiérrez, me contaba que iba una mujer cogida de su hija del brazo y le dijo a la mujer, muerta de risa, a la hija, mira cómo canta, madre mía, mira cómo canta. O sea, negado total, total. Puedo contar otra. Me tocó una Semana Santa, yo era diácono, y salíamos los diáconos a ayudar en Semana Santa a alguna parroquia, ¿no? Y en aquella parroquia había un párroco y 2 religiosos. Y me dicen, bueno, tú tienes que llevar el cirio y tienes que cantar en Luz de Cristo. Digo, mira, que no. Yo ya sabía de sobra que no sabía cantar. Que sí, que tú lo cantas. Que no, hombre, que yo no sé cantar. Y ya me dicen, venga, haznos una prueba aquí ahora. Fijaos lo que es Luz de Cristo, las notas que tiene. Le canto Luz de Cristo para que vean cómo canto y me dicen, anda, lo has hecho queriendo, anda. No se creían que lo hacía tan mal. O sea, algo horroroso. El rector del seminario que yo tenía entonces era, ya la última anécdota, que podía contar más, era entonces el que es actualmente obispo de Córdoba, que sale mucho por ahí en las redes sociales, don Demetrio, que ya va a pedir ya la renuncia porque ya se le ha cumplido la edad, ¿no? Ya los 75 años, y ese era nuestro rector del seminario. Nos coge un día a tradición, teníamos todos los lunes ensayo, y dice, bueno, vamos a hacer una prueba como canta cada uno. Digo, madre mía, me pillaron, porque yo cantando en grupo y cantando hombre me dejo arrastrar y canto, pero ya solo, ya nada, negado total. Teníamos los ensayos en la sala de música. Cuando me tocó a mí cantar, yo canté un salmo muy bonito, venid y vamos, no es ese, no me acuerdo ahora mismo, pero un salmo que yo me lo sabía, dentro de lo que cabe, el que más me sabía. Y canté ese, sin exagerar. Los compañeros tirados, revolcándose por los sillones y por las sillas. Y el día siguiente, la comidilla, lo gracioso, por los pasillos iban cantando como cantaba yo de mal. O sea, negado total, ¿no? Bien,
Dios no me ha dado ese don, pero nos ha dado otros. Dios nos ha dado todos los dones. Es que hay gente que se empeña, no, es que no tienes que cantar. No, que Dios no me ha dado ese don. Es que no. Hay algún cura que esto no lo sabe y cantan y entonan y dicen, es que la gente no me sigue. No, es que no hay por dónde seguirte. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces uno tiene que saber que si no sabes, pues no cantes y ya está. Para eso tenemos los coros. Yo os decía el otro día, ¿no? He tenido la suerte de tener siempre coros en mis parroquias. Siempre. Entonces, los dones, se acogen sin celos y sin comparaciones. Hay que saber aceptar cuando uno no tiene un don y que otro tenga más. Vamos a ver. No debe haber celos cuando Dios a uno le ha dado más que a otro. ¿Por qué? Una razón importante. Si hay celos, es porque hay un error de apreciación. Y un error de apreciación importante. Piensas, si hay celos, en el fondo estás pensando que los dones de Dios se le ha dado a la persona. Que esa persona, en este caso, cada uno de nosotros, somos los dueños de esos dones que nos ha dado el Señor. Y no nos damos cuenta que somos administradores. Los celos vienen porque pensamos que el Señor o bien nos ha dado a nosotros un don o se lo ha dado a otro. Pero se lo ha dado a Él como persona. Y no, somos administradores. No somos dueños de eso. Si lo vemos como administradores, no habrá celos. Si lo vemos al otro como dueño, o yo me veo a mí mismo, que esos dones son míos y no para compartirlos, sino que me lo ha dado a mí el Señor, entonces ahí vienen los celos. Hay un error de apreciación, y ese es el error de apreciación grande, que vemos los dones, los talentos que nos ha dado el Señor como propios y no los vemos como administradores. Creemos que son nuestros. Y entonces vienen las envidias, los celos, las malas caras y todo eso. Vamos viendo a otro. Es que este me va a desplazar. ¿Cuántos problemas de esto tenemos en las parroquias? Me decía hace tiempo una persona que no es que trabaje mucho en la parroquia, pero es la que se siente dueña de la parroquia. Y me decía lo siguiente, no trabaja mucho porque tampoco sabe mucho, ¿no? El párroco anterior le dio un cargo y ya lo está haciendo allí, pero no sabe mucho, no entiende de liturgia, no sabe ahora mismo el color que hay que poner, todo eso no lo sabe, ¿no? Este tipo de cosas no las sabe, ¿no? Bueno, hay que ir diciéndoselo y tal. Y yo algunas veces le digo, bueno, pues va a venir el sacristán de la otra parroquia a echar aquí una mano, vamos a hacer esto, lo otro. Sí, pero es que si viene él, se va a llevar los honores, él. No sabemos para qué estamos, ni qué es lo que estamos. Aquí no estamos ninguno para llevarnos honores. Estamos para servir. Entonces, ese talento que te ha dado el Señor, ese servicio en la parroquia, lo estás viendo como algo tuyo. Y claro, si viene otro, ya siente los celos. Y ya como que te está quitando los honores, pero no tienes ese sentido de iglesia. Que Dios te ha dado esos dones, esos carismas, que esos son los carismas, para ponerlos al servicio de la comunidad. Y aquí el lenguaje nos traiciona. Aquí el lenguaje nos traiciona. Cuando a mí como párroco me dicen, te he hecho malo. Que no me lo estás haciendo a mí, se lo estás haciendo a la parroquia. Ese te he hecho... Estuve yendo un año entero a Liseda, voy a poner a Liseda como buen ejemplo, y no tuve que abrir ni cerrar la iglesia ni un solo día. Se encargaron los feligreses. Yo en mis parroquias, que están un poquito mal acostumbradas, porque siempre ha habido monjas y ha habido siempre 3 curas en Arroyo. Entonces, pues entre las monjas y los curas han hecho mucho, ¿no? Están en ese sentido un poquito mal acostumbradas. Pero si yo tengo que pedir que una persona, yo ahora que no estoy, oye, mira, va a ir un cura de fuera, por favor, ábrele la iglesia, ciérrale la iglesia. Vale, yo te hago el favor. Se piensan que me están haciendo a mí un favor. Que no,
que está sirviendo a la comunidad, que es un servicio para todos. Esto es lo que nos cuesta entenderlo. Pensamos que le estamos haciendo un servicio, un bien al cura. Y claro, el cura después esto me lo tiene que agradecer. Y algunos se lo cobran de muchas maneras. Cuidado con pasar factura. Que muchas veces hacemos cosas en la iglesia, pero después pasamos factura. Y pasamos factura pidiendo y exigiendo privilegios. Una cosa es un favor y otra cosa es un privilegio. Un favor es que una persona me diga a mí, mira, tú que tienes coche, por favor me puedes llevar a Cáceres al médico, que lo he hecho en alguna ocasión. He llevado a algunas personas a Cáceres al médico y después las he traído. Eso es un favor. Pero no confundamos con un privilegio. Un privilegio es que me estás pidiendo algo que no se lo puedo conceder a los demás y tú me lo estás pidiendo como excepción. Y eso siempre es un agravio comparativo. Y hay a muchos que les gustan mucho los privilegios. No tanto por el privilegio en sí, sino para decir, conmigo el cura ha tenido esta deferencia, es que yo soy muy importante. Pensáis que esto es gracioso, pero esto es una realidad muy grande. Me contaba un cura de Toledo, un pueblo de La Mancha, me contaba lo siguiente. Él tenía las comuniones y distribuía a los niños, no sé, por orden alfabético, no sé de qué manera los distribuía. Y aquello eran unas peleas constantes. A ver si me puedes cambiar el día, aquello, tal. Dice, hasta que me di cuenta. Llegó un momento que dije, ya cada uno se apunte el día que quiera. Es lo mejor, porque lo van a distribuir los restaurantes del pueblo. No tienes que complicarte la vida, lo que yo hago. Apuntaos el día que queráis. A lo mejor se apuntan todos el primer sábado. Bueno, me da lo mismo, lo digo yo. Ya distribuirán los restaurantes del pueblo y los distribuyen. Yo no me tengo que pelear. Pero me decía este sacerdote, cuando tenían esas disputas por qué los cambiaran, cuando lo puse libre, ya nadie me lo pidió. Porque para ellos lo importante era, conmigo el cura ha tenido este detalle. Soy importante, soy diferente. Utilizamos la iglesia, por desgracia, para estas cosas. Y mucho más de lo que nos parece. El figurar nos gusta mucho, mucho, mucho. Y ahí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El miedo, punto octavo. El miedo paraliza. Ya hemos hablado algo en estos ejercicios. Tuve miedo y lo enterré. Tuve miedo y lo enterré. El tercer empleado de esta parábola, curiosamente, es el que no hace nada, pero curiosamente es al que se le dedica más líneas. Por eso nosotros también los 3 últimos puntos de este decálogo los vamos a dedicar al tercer empleado. ¿Tomamos nuestras decisiones en la vida desde el agradecimiento por eso que hemos recibido? ¿O tomamos nuestras decisiones desde el miedo? Que en la iglesia muchas veces se ha utilizado el miedo. Dios te va a castigar, el infierno, todas esas cosas. Eso, el miedo consigue siempre muy poquito. El miedo nos paraliza. El miedo nos evitará hacer cosas malas, pero no se consigue con el miedo hacer cosas grandes. Y eso es lo importante. El miedo paraliza. El miedo nos lleva a tomar decisiones raquíticas, egoístas, pobres. Y lo malo es que a veces esto lo disfrazamos con la prudencia. ¿A qué tiene miedo? A su Señor, dice el texto. Le falta confianza en el Señor, cosa que los otros dos sí tienen confianza. Le falta confianza en el Señor. También nos puede faltar a nosotros confianza en el Señor para trabajar por el reino de Dios. Una inversión en la iglesia, trabajar por el reino de Dios,
siempre es una inversión segura. Aunque a nosotros nos pueda parecer que no, siempre que lo intentemos, siempre que pongamos nuestro esfuerzo y nuestro interés y nuestra dedicación en trabajar por el reino de Dios, siempre es una inversión segura, aunque no consigamos nada. Pero ya el hecho de intentarlo y el hecho de trabajar ya es importante. ¿Qué es lo que le dice Jesús a este? Por lo menos lo hubiera metido en el banco, que lo habría cobrado con los intereses. Cuando trabajamos por el reino de Dios, de alguna manera el Señor lo hará fructificar. No sabemos cómo, pero lo hará fructificar. Cuando lo hacemos con buena intención, cuando lo hacemos con desinterés, cuando lo hacemos trabajando por el reino de Dios, ya lo hará fructificar el Señor. No sabemos cómo, pero lo hará fructificar. Siempre ya digo que vayamos con esa buena intención. Punto 9. Ni negligentes ni holgazanes. Creo que más que el miedo, lo que paraliza a este tercer siervo es la pereza. Le trae sin cuidado su Señor. Le trae sin cuidado sus intereses. Cuidado con el acomodarnos. Mucho cuidado. Que la pereza es uno de los pecados capitales. Algunas veces hablando así con gente que no son muy de iglesia, digo, hombre, ¿y quién no tiene pereza? ¿Quién no tiene un poco de orgullo? ¿Quién no tiene un poco de egoísmo? Ah, pero esas cosas son pecados. Pues claro que son pecados. Pero eso lo hace todo el mundo. Lo haremos todo el mundo, pero no deja de ser pecado. No deja de ser un defecto. Así que la pereza es un pecado. Y cuidado con los pecados de omisión, que es dejar de hacer muchas cosas. Aquí nos tenemos que revisar en muchas ocasiones, y yo el primero, los pecados de omisión. Cosas que dejamos de hacer que están a nuestro alcance, otra cosa que no estén a nuestro alcance, pero cosas que están a nuestro alcance y que no hacemos, pudiéndolas hacer y pudiendo hacer mucho bien con esas cosas que están a nuestro alcance. Punto 10 y último, voy aligerando un poquito. Aquí tienes lo tuyo. Esta fue la respuesta del tercero de los empleados. Misión cumplida. Todo en regla. Puedes comprobar que no falta nada. Estamos en paz. Ya no te debo nada. Lo que me diste, tal cual te lo devuelvo. Cuando alguien devuelve un regalo sin abrirlo, sin haberlo utilizado, sin haberse aprovechado de él, ahí estamos ofendiendo a la persona que nos lo ha regalado. Estamos ofendiendo a aquella persona que nos dio ese regalo. En ese, ahí tienes lo tuyo, ¿no nos suena a la parábola que meditamos ayer del hijo pródigo, ayer o antes de ayer? Ese hijo tuyo, ahí tienes lo tuyo. Mirad, hay una expresión que muchas veces nos traiciona el subconsciente. Cuando decimos, la iglesia es de todos, malo. Uno que te llega a la iglesia diciendo que la iglesia es de todos, cuando te llegan a la parroquia, viene exigiendo, viene pidiendo. Lo bonito es cuando te llega uno y te dice, la iglesia somos todos. El que llega diciendo, la iglesia somos todos, viene con la intención de dar, de colaborar, de trabajar. El que dice, la iglesia es de todos, viene con la intención de aprovecharse de algo, de llevarse algo, pero no de dar, no de entregarse. Pues eso es lo que viene diciendo este tercer empleado. Ahí tienes lo tuyo. No se siente parte de ese proyecto de su amo. No lo siente como propio, no le da importancia, no lo siente como algo suyo. Dice el Papa Francisco, el pobre estará allí en la cama convaleciente, pero ha sembrado.
Y lo que ha sembrado lo estamos repitiendo yo y aquí, otro sacerdote en otro sitio, otro seglar en otro sitio. Estamos repitiendo sus enseñanzas. Él se irá algún día, él dejará la iglesia algún día, pero sus enseñanzas siguen ahí. Lo que os decía ayer en la homilía de la misa. Nosotros, lo importante en nuestra vida es que no que nos prolonguemos en los hijos, no que mi hijo se llame igual que yo, que coja la misma profesión que yo, no. Lo importante es en valores, que nosotros nos prolonguemos en los hijos. Nosotros podemos dejar este mundo, pero podemos dejar mucho bien. La persona que escribe un libro ahí queda para toda la vida. La persona que le ha inculcado unos valores a sus hijos, no sabemos dónde se van a perpetuar esos valores. Eso es lo importante, que nos perpetuemos en estas cosas, en valores, en sabiduría, esa sabiduría que quede ahí para los demás, que no nos lo llevemos consigo. Tenía en un pueblo la fiesta del Cristo y había dos mujeres que se sabían una serie de coplas que no se sabía casi nadie, nada más que ellas. Y en la procesión se picaban ellas cantando las coplas. Y yo les decía, hombre, esto hay que ponerlo por escrito. Esto no podéis faltar vosotras de este mundo, un día os vais y pierde el pueblo estas coplas. No querían ni a tiros, no querían, no había manera. ¿Por qué? Porque vemos las cosas como propias y no que somos administradores de esos dones que nos da el Señor. Dice el Papa Francisco, que al final no lo digo, prefiero una iglesia accidentada porque se arriesga y busca caminos para ser servidora en el mundo de hoy, que una iglesia enferma, reducida en sí misma por miedo o por aferrarse a las propias seguridades y tradiciones. Lo del siempre se ha hecho así. Hay que arriesgarnos, hay que probar cosas nuevas. Ya sé que es difícil, ya sé que es muy difícil para nosotros. Pero si hay cosas que vemos que no funcionan y las vemos, ¿por qué las mantenemos? ¿Sabéis por qué las mantenemos? Y no digo que yo de esto me libre, porque eso es lo que nos resulta lo fácil. Arriesgar y empezar con proyectos nuevos y cosas nuevas, pues nos cuesta mucho. En cambio, el siervo fiel y cumplidor no devuelve nada, sino que presenta. Él presenta, es distinto. El que devuelve no está implicado. El que presenta sí está implicado. Los otros dos presentan. Este hace un hoyo. No hagamos también nosotros hoyos para enterrar los dones que el Señor nos haya entregado. La pregunta que tenemos que hacernos, y con esto acabo, es ¿quién necesita de lo que yo he recibido en abundancia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿Quién necesita aquello que yo he recibido en abundancia? Porque no soy dueño, sino soy administrador. ¿No es un don la fe? ¿No es un don el poder ayudar? Pues esta parábola muy importante para que todos nosotros aportemos ese granito de arena en la humanidad y en la Iglesia. Que así sea.